Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenida, un gusto de verles. Hermanos queridos, hay un tema que se me encomendó en base a la parábola de un sembrador. Vamos a ir a Mateo capítulo 13 para que busquen en sus Biblias. El título de este mensaje es El misterio de cultivar la palabra. ¿Me escuchó bien? ¿Sí? El título es El misterio de cultivar la palabra. Hay un misterio que el Señor va a contar, o contó, mejor dicho, a un grupo, a una multitud enorme junto a sus discípulos, que está en el capítulo 13. Vamos a continuar por acá. A ver. Le falta oración. Ay, sí. No, estábamos viendo oración. ¿Alcanzan a ver bien? ¿Sí? Ya. Este es un relato que tiene cierta estructura. El Señor le parte hablando a las multitudes sobre la parábola del sembrador. Los discípulos le preguntan por la parábola y el Señor les termina contando la misma parábola a sus discípulos. Jesús viene, se sube a la barca, las multitudes, los discípulos están a la orilla, sentados. Sentado está Jesús, en pie están las multitudes, escuchando esta palabra. Y el Señor les empieza a contar una historia sobre una semilla que fue plantada en el camino, una semilla que fue plantada en un terreno donde habían piedras, los pedregales, y una semilla que fue plantada cerca de los espinos. No sé si recuerdan esa historia. La primera, ¿qué pasó con la primera semilla? Se la robaron los pájaros. La segunda no tenía raíces profundas, entonces con la luz del sol se quemó el tallo y la raíz completamente. Y la tercera se vio ahogada por los espinos y no pudo dar fruto. Y frente a eso, el Señor dice, pero hay una cuarta semilla que fue plantada en buena tierra. Y eso dio mucho fruto, al 30, al 50, al 100, como lo va a decir la palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Inmediatamente, Jesús está en la barca, sentado, los demás de pie a la orilla, como si este fuese la orilla. Allá está Jesús hablando, están los discípulos, y esta enseñanza que iba a la multitud, el Señor le dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Quiénes son los primeros en preguntar por la parábola? ¿Lo recuerdan? ¿Quién? Los discípulos. Maestro, ¿por qué le enseñas en parábolas? Nótese lo curioso. Jesús le está hablando a las multitudes. El que tenga oídos para oír, oiga. Nadie de la multitud le pregunta por el mensaje a Jesús. Y los discípulos les llama la atención y le dicen, Maestro, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Entonces, los versículos 10 al 17, Jesús les explica por qué les habla con parábolas a esos discípulos. Lo que pasa es que a ustedes, los discípulos, se les ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los demás se les predica en parábolas para que oyendo no entiendan, para que viendo, teniendo ojos, no vean, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Totalmente desconcertado. ¿Por qué Jesús le daría una parábola a una multitud que no pregunta, a una multitud que no ve, a una multitud que no entiende? La verdad es que la comunidad de Mateo se está haciendo algunas preguntas. Se supone que los judíos son los primeros que debiesen estar creyendo. Y es la multitud de judíos que sigue al Señor. Pero no todos están interesados en conocer los misterios del Señor. Ustedes oyeron, ninguno de la multitud le preguntó al Señor. La parábola cumplía la intención de que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías.
pero también de causar curiosidad. El Señor siempre que está obrando, está tratando de despertar la curiosidad de sus oyentes. Pero ya vamos a ver que hay oyentes que parece que no escuchan o no escuchamos. Vamos a lo siguiente. Ya comentamos un poco sobre la audiencia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos le preguntan al Señor qué significa esta parábola. Y en los relatos que nos vamos a detener ahora, vamos a ver parte de ese significado de la palabra. Dice el capítulo 13, los versículos donde Jesús le explica la parábola, vamos a volver atrás, son los 18 al 23, versículos 18 al 23, vamos a leer, ¿ok? Dice lo siguiente desde la NTV, 18 al 23. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y producen una cosecha 30, 70, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Este relato se caracteriza por los que dan fruto y los que no dan fruto. El Señor le habla a multitudes que le siguen, que vienen a oír sus enseñanzas. Probablemente muchos judíos, personas, sabían que Jesús era un maestro, quizás no sabían qué clase de maestro o que era el maestro de todos, pero estaban interesados en la enseñanza de Jesús, aparentemente. Quizás como nosotros, muchos venimos a oír el mensaje acerca de la palabra, acerca del reino del Señor Jesucristo. Pero pocos en esta parábola son los que lo entienden. Quizás a muchos nos está costando entender este mensaje. La parábola dice también que los misterios se les dio a entender a los discípulos. Así que Jesús dedica su tiempo especial a compartir con los discípulos que son más íntimos de Él. Son ellos los que preguntan, son ellos los que están interesados por la palabra, son ellos los que están interesados en conocer los misterios. Se diferencian de las multitudes en que no solo oyen, sino que ha despertado en esos discípulos una curiosidad. ¿Cuántos tienen una curiosidad por el Señor? ¿Cuántos de ustedes han despertado o han encontrado un hambre de saber de los misterios del Señor? ¿Cuántos de ustedes están aquí porque quieren conocer los misterios del Señor Jesucristo, de su reino? Bueno, al Señor le seguían muchas multitudes. Y lo primero sobre este misterio de cultivar la palabra es que debemos hacerlo con entendimiento y en el corazón. El Evangelio de Mateo dice que estos recibieron la semilla en el corazón. Los que fueron plantados en el camino, la semilla que fue plantada en el camino, recibieron la semilla en el corazón.
quizás como muchos de nosotros que hemos llegado con nuestro corazón y hemos recibido su palabra. ¿Cuál era el problema de los que habían sido ese plantar en el camino? ¿Cuál era el problema? ¿Oyeron la palabra del Señor? ¿La oyeron? Dice la palabra que oyeron la palabra del Señor. ¿Fue plantada la palabra en el corazón de ellos? ¿Sí? Fue plantada la palabra en el corazón de ellos. ¿La entendieron? ¿La entendieron? ¿Sí o no? No, no la entendieron. Entonces dice la parábola del Señor, le explica a sus discípulos que vino el maligno y les robó la semilla. Vino el maligno y les robó la semilla porque no la entendían. No estaban despertando, no estaban interesados en lo que era profundizar lo que decía la palabra del Señor. Así que el primer peligro para una vida cultivada en la palabra de Dios es la no comprensión de su palabra. Los que no comprenden la palabra, o cuando no comprendimos o no comprendemos la palabra, estamos cayendo en un terreno peligroso donde nos pueden robar lo que el Señor nos ha dado. Y curiosamente, el Señor dice que a los discípulos se les dio el comprender los misterios, pero a los otros, dice el Señor, lo que tienen se les quitará. Y como no comprendieron, el Señor permitió que se les quitara lo que tenían sembrado en el corazón, la semilla. Aunque esté en el corazón tuyo, aunque esté en mi corazón, si esa semilla no es cuidada con entendimiento de la palabra, muy pronto va a salir del lugar donde está sembrada. ¿Amén? ¿Me sigue? Entonces, para cultivar la palabra, el misterio cae en que debemos hacerlo con comprensión. Debemos interesarnos por las cosas del Señor. Debemos preguntarle a Él. No quiere decir que los que tengan dudas van a ser robados de esa semilla. Quiere decir los que no están interesados. Los que teniendo los recursos, los que tienen las herramientas, los que tienen las personas para explicarle y no aprovechan, se les robará esa semilla el maligno. Así que lo primero es cultivar la palabra con entendimiento en el corazón. No solamente recibirla. Me voy gozoso porque recibí una palabra en mi corazón. Ahora es comprenderla, dedicarle tiempo, preguntarle al Señor, que Él te revele. Esto no se trata de estudios solamente, se trata de que el Señor te muestre, de que el Señor me muestre a mí, de que el Señor nos revele, nos explique su palabra con su Santo Espíritu. Pero ya sabemos que en las multitudes hay muchos que no están interesados en la comprensión. ¿Qué es lo siguiente? Hay otro misterio que revela Jesús, que es el de la profundidad y tenacidad. La palabra, cuando es sembrada, es recibida con alegría. Los que le llegó la palabra en el corazón la recibieron con alegría. ¿Cuál era el problema? ¿La escucharon la palabra? Sí, la escucharon. ¿La recibieron? Probablemente sí. Y dice con gozo. Recibieron la palabra con alegría. Les dio alegría conocer de la palabra. Saber que Dios tiene un mensaje para la vida cotidiana, para nosotros, un mensaje de salvación. Promesas donde cumple. Promesas que dice que ya no vamos a llorar más, que Él quitará toda lágrima. ¿Cuántas otras promesas? Las recibieron con alegría. ¿Cuál fue el problema? Porque sí la escucharon. Sí escucharon la palabra. ¿Cuál fue el problema? No tenían raíces, no tenían profundidad. El Señor espera eso de parte de nosotros, que tengamos profundidad en la palabra. Como decía el pastor la semana pasada, esto es parecido a una profesión. Nadie nace sabiendo. Todos comenzamos en este camino como personas que carecen y continuamos así dependiendo del Señor. Pero profundidad es el misterio para que la palabra sea cultivada correctamente, para que la palabra dé su fruto. Pero resulta que estas
semillas que fueron plantadas junto a las rocas no tenían profundidad. Y así como las otras semillas que fueron plantadas en el camino y no comprendieron, el Señor permitió que el enemigo se las robara. En este caso, el Señor permite que las raíces sean quemadas. Y estas plantas, este fruto perdió su raíz, perdió su profundidad. Entonces perdió el tallo. Todo el crecimiento que había logrado se perdió porque no tenía profundidad. Hermanos míos, nosotros podemos avanzar, podemos comprender algunas cosas, podemos avanzar en nuestro conocimiento de la Escritura, pero si no lo hacemos con tenacidad, si no lo hacemos con profundidad, todo el crecimiento que hayamos visto rápidamente se va a ir o va a desaparecer. No va a dar su fruto. Profundidad. ¿Qué es una vida profunda? Quiere decir ir donde los otros no van. Quiere decir meterse en lugares oscuros a veces, como si esto se tratara de un mar. Meterse a lugares que quizás no todos pueden ir o no todos quieren ir, pero profundidad, tenacidad. Que los problemas incluso de la vida no afecten esa semilla. Pero hay otro cultivo que tiene que ver con la urgencia. Hay un tercer misterio que tiene que ver con cultivar la palabra con urgencia. Resulta que estas semillas que fueron plantadas con los espinos, Jesús le dice a sus discípulos, estas semillas son como aquellos que recibieron, escucharon la palabra, la oyeron, pero los problemas de la vida los ahogaron. Y el afán por las riquezas los desconcentraron. Hermano mío, en esta profesión la tarea más importante es la palabra de Dios. Nos podemos enfocar en los estudios, nos podemos enfocar en la familia, nos podemos enfocar en el servicio a la iglesia, nos podemos enfocar en terminar una carrera, pero lo más importante es comprender la palabra. Comprender la palabra con profundidad, dedicarle urgencia, dedicarle diligencia. Es lo que llama la palabra, buscar hombres fieles, dignos, ¿cierto? Personas que sepan utilizar la palabra. Pero, lamentablemente, la palabra nos dice que hubo quienes los problemas le ahogaron. Hubo quienes los problemas le ahogaron. Hermano mío, ¿qué barrera te está impidiendo dar fruto si es que no lo hay? ¿Será el poco interés en comprender la palabra? ¿Será la poca profundidad? ¿Será que estamos sacando solo un pan de vida para mantenernos? Siendo que la palabra nos dice que no solo de pan va a vivir el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca del Señor, la palabra del Señor. Esto es con urgencia. No puede ser que nos digamos, no alcancé, no pude leer la palabra porque tenía otras cosas que hacer. Hay otras cosas más importantes. Primero está la voluntad del Señor, su semilla, su reino, su vida, su Padre. Después están las otras cosas. Todo en el centro de nuestra vida, si somos cristianos, debe girar en torno a la persona de Jesucristo, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo. Cualquiera que no tenga la urgencia de disponer su vida para la palabra, o en otras palabras, el que no se toma en serio la palabra de Dios, el Señor no lo va a tomar en serio. El que no se toma en serio la palabra de Dios, su círculo tampoco lo va a tomar en serio. Esto es un trabajo que requiere urgencia. Jesús mismo le decía a quienes le querían seguir, déjame seguirte, pero primero. Y Él les decía, cualquiera que quiere seguirme y mira hacia atrás o pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás, no es digno. Porque este es un trabajo que requiere responsabilidad, requiere constancia.
qué cosas están impidiendo o qué cosas están afectando en el fruto que el Señor está desarrollando en tu vida. ¿Será la poca disposición? ¿Será la poca profundidad? ¿O será que no le has dado el lugar que corresponde en tu vida a la palabra? Porque claramente este ejemplo es una falta de interés. Quienes no están interesados en las cosas del Señor, en las palabras del Señor, es imposible que den fruto. Pese a que escucharon. Pero también hay un cultivo que fue plantado en la buena tierra. Y estos sí que dieron fruto. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Escucharon? ¿Escucharon el mensaje? Sí. ¿Lo escucharon? Lo escucharon como los que estaban en el camino, los que estaban con las piedras, los que estaban también con los espinos. Pero estos le recibieron y preguntaron. Los discípulos son un ejemplo de la buena tierra. La buena tierra no es una tierra perfecta, pero sí una tierra dispuesta al Señor, dispuesta a hacerle preguntas, dispuesta a ser enseñado, dispuesto a profundizar, dispuesto a decir que tengo necesidad. Lo que estoy leyendo, necesito más de eso. De lo que estoy estudiando, de lo que estoy aprendiendo del Señor, necesito más. No es suficiente, necesito más. Produce hambre. La buena tierra son los que entienden, los que se dedican a comprender la palabra del Señor, los que se dedican a profundizar en ella y los que le dan la urgencia, los que no se dejan ahogar por los problemas. Increíble ver la cantidad a veces de tentaciones que tenemos. Y me incluyo, las tentaciones que tenemos de dejar las cosas porque una persona dijo algo de nosotros, porque nos enteramos de una murmuración, porque tuvimos problema con un hermano o hermana. Y nos dejamos ahogar por las circunstancias, nos dejamos ahogar por los problemas, o a veces queremos enfocarnos en la casa, en el trabajo. Fíjese que queremos enfocarnos en las cosas que no tenemos, siendo que el Señor nos pide concentración en las cosas que ya tenemos. La semilla está en abundancia, la semilla es plantada en todo lugar, pero no es cuidada en todos los terrenos. La semilla que el Señor te ha dado, la semilla que el Señor nos ha dado, ¿en qué lugar se encuentra de tu vida? ¿Qué fruto está produciendo tu vida? ¿Qué fruto? Si preguntásemos en nuestras casas, a la pareja, al esposo, esposa, a los hijos, ¿qué fruto se parece más a Jesús? Tenemos que preocuparnos si nuestra familia responde que no ve frutos. El apóstol Pablo también habla del fruto y dice que hay frutos de la carne. Hay un fruto de la carne que está basado en un desorden sexual, que está basado en enemistad, en divisiones, en generar conflictos, y está el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Como podemos ver, no basta con oír la palabra, no basta con recibirla en el corazón, no basta con oír la palabra y recibirla con gozo. No basta recibir la palabra de Dios y que los problemas nos agobien. Necesitamos dedicarnos a la palabra. Este es un ministerio que todos hemos recibido de parte del Señor. Así que tenemos que tener algunas consideraciones. En el versículo 12 dice, y a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que tienen. A los que escuchan mis palabras les daré comprensión, les daré entendimiento, pero a los que no le dedican atención perderán aún lo poco que tienen. ¿Por qué se caracteriza nuestra vida? ¿Por el fruto, por la ganancia, por un proceso de crecimiento continuo en el Señor? ¿O se caracteriza por cosas que vamos perdiendo? La falta de constancia
no nos ayuda a ganar, sino que la falta de constancia, la falta de compromiso, la falta de interés provoca que perdamos lo que vamos adquiriendo. Así que, hermanos míos, otro consejo tenemos. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa. El Señor sabe que todos damos distintos frutos. Algunos darán más, otros un poquito menos y otros un poquito menos. Pero por nuestros frutos seremos conocidos. Lo importante es que haya un fruto. Quizás usted está dando un poco, quizás yo estoy dando un poco, pero estoy dando el fruto que el Señor quiere. Estoy siendo parte de esa buena tierra. También hay que tener cuidado con algunas declaraciones, que no tengo tiempo para el estudio, tengo mala memoria, podría ser una excusa para no dedicarnos o dedicarle el debido interés. Si a usted le cuesta memorizar algunas cosas, esfuércese. Si a mí me cuesta hacer o encontrar un horario para dedicarme a la palabra, me tengo que esforzar en apartar, en decirle que no a otras cosas para que el Señor se manifieste en mi vida, para que la semilla que Él puso cuidadosamente pueda ser recepcionada cuidadosamente. ¿Con qué otros problemas podemos luchar? Aquí puse también tener en poco los estudios bíblicos. Hermanos míos, estamos en una generación donde tenemos seminarios. La iglesia, si usted no tiene los medios para pagar, la iglesia le paga. Si usted no tiene el tiempo, quizás en la noche tenemos los cursos bíblicos en la mañana. Y si quiere aprender, podemos hacer un esfuerzo, o hay hermanos de distintos ministerios que hacen un esfuerzo en ir a su casa y acompañarle en estudiar juntos. Las instancias están. ¿Qué está pasando? ¿Por qué son pocas las personas que dan fruto en la iglesia? ¿Por qué son pocos los que se comprometen en la iglesia? ¿Por qué no vemos a toda la gente de la iglesia estudiando la palabra, dedicándose, y escuchamos más excusas? La falta de tiempo, el trabajo, el cuidado de la casa, cuántas cosas más. Pero la palabra del Señor echa por tierra cualquier argumento que esté desinteresado en lo que verdaderamente importa, la palabra del Señor. Permitir que el desánimo nos impide o nos impida buscar más de la presencia del Señor. A veces lo entiendo, lo han vivido los mismos personajes bíblicos, el hecho de no querer levantarse, y el Señor los ha llamado. Como al profeta Elías, cuando quería morir, y el Señor, ¿qué le dice? ¿Qué le dice, hermanos? Al profeta que deseaba la muerte le dice, levántate y come. El Señor está preocupado de tus necesidades, de mis necesidades. El Señor no va a permitir que lo que está pasando alrededor de nosotros nos ahogue. No lo va a permitir. En ese Dios creemos nosotros, en un Padre amoroso que nos cuida. Por tanto, no nos preocupemos de que las cosas nos ahoguen. Dediquémonos a la palabra. Porque el Señor nos va a dar el debido entendimiento por una situación. Si alguien tiene conflictos matrimoniales, por ejemplo, el entendimiento de la palabra, ¿qué va a hacer? Le va a ayudar, le va a guiar a saber primero cómo tratar la situación, cómo tratar a su esposa, cómo tratar a su esposo. Y el fruto de la palabra del Señor va a ser un cambio en la vida de esa persona, en el carácter, en el trato. Entonces, si usted se dedica a la palabra, si yo me dedico a la palabra, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a empezar a multiplicar, vamos a empezar a crecer. Nuestros vecinos van a desear esa semilla que el Señor ha puesto en nuestras vidas. En las universidades la gente nos va a preguntar. Esto es evangelístico también porque se trata de la semilla del Señor.
¿Qué más, hermanos? No podemos olvidarnos de que el Señor está sembrando. En esa historia el sembrador sabía que no toda la semilla iba a dar fruto. En esa historia el Señor Jesucristo sabía que no todos los que le oyen van a dar frutos. No todos los que oyen están interesados. Aunque le sigan a la ribera, aunque le sigan a la orilla del río, aunque le sigan por los panes y los peces, aunque le sigan camino a Jerusalén, aunque le sigan en los milagros, aunque le sigan en las sanidades, los que oyen, la multitud no es la que da fruto. ¿Quiénes son los que dan fruto, hermanos míos? ¿A quién se les dio el comprender los misterios del Señor? ¿Lo puede decir en voz alta? ¿Sí? Dígalo fuerte porque es una verdad que el Señor ha puesto en nuestra vida. Sus discípulos. Los discípulos son los encargados de comprender los misterios de Dios y de dar frutos. Así que, hermano mío, quizá este mes, en este tiempo, en esta iglesia, en otra iglesia, el Señor ha plantado una semilla en tu vida. Quizás la recibiste en tu corazón. Quizás también la recibiste con alegría. Y estás pasando por problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas con tus hijos, problemas con tu esposa. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si te dedicas a estudiar la palabra, si nos dedicamos a estudiar la palabra, si nos dedicamos a profundizar en la palabra del Señor, si lo hacemos con suma importancia, diligencia, intencionalidad, vamos a dar fruto. Los problemas no nos van a ahogar y las riquezas no nos van a traer. Y el gozo no se va a ir de nuestra vida, ni nadie nos va a robar ninguna semilla. Cada uno aquí, cada uno, yo mismo, somos encargados de cuidar la semilla que el Señor ha plantado en nuestra vida. Quizás cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida. ¿Cómo le estás respondiendo ante su palabra? ¿Qué rol juega su palabra en tu vida, en tu día a día, en las conversaciones con tu familia, con tus amigos? ¿Qué rol juega y qué es la palabra en tu vida? Hace poco escuchaba una persona, es muy distinto administrar tu tiempo a administrar tu vida. La idea es que la palabra no ocupe un tiempo de tu tiempo, sino que tu vida sea por causa de la palabra, para la palabra. Que tu vida sea dedicada a la palabra. Y el Señor nos vamos a ir dando cuenta. Y esto produce alegría. El Señor te va a ir revelando. Va a salir un gozo, una alegría de cosas que antes no comprendías o que antes no comprendíamos. ¿A cuántos les pasa que estamos estudiando la palabra y el Señor nos muestra cosas que ni por más inteligente que fuésemos, la hubiésemos entendido? Esa es la revelación del Señor. Esa es la gracia del Señor enseñándonos. Hermanos míos, con esto vamos a terminar y el Evangelio de Juan nos narra un aspecto también de una semilla bien interesante. Disculpe que la busque por acá, no la alcancé a anotar. El Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 24, dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos y una abundante cosecha de nuevas vidas. Hermanos míos, esa semilla que el Señor ha plantado en tu vida, que ha llegado a tu corazón, fue por causa de su propio sacrificio. El Señor decidió que esa semilla iba a ser su propia vida. Dentro de nuestras propias vidas podemos llevar a Jesucristo. Y esa semilla que murió causa nueva vida. Y este es el misterio. Donde hay muerte, hay vida. Donde hay cosas que mueren, hay cosas que dan vida. Donde el Señor permite que algo en tu vida muera,
es porque está permitiendo que dé a luz algo nuevo. Ahí hay vida. En esto hay vida, hermanos míos. En la muerte de Jesús, que murió por nosotros. Hace unos años estaba el doctor Martin Luther King. ¿Conocen a Martin Luther King? Martin Luther King, hay un discurso o un libro que él tiene que se llama La fuerza del amar. Resulta que él era un pastor afroamericano y por su color muchos lo discriminaban en ese tiempo. Las personas afroamericanas no podían estar sentadas, les pedían los asientos, sufrían una discriminación en todo nivel. En las iglesias no podían sentarse, tenían que estar parados o de afuera, no se les permitía, incluso en las iglesias de ese tiempo, algunas hacían la excepción, de invitar a los hermanos afroamericanos y sentarse, tener la bendición de que predicaran, que dieran un devocional, eran marginados, y Martin Luther King recibió un llamado del Señor a transformar su sociedad, y también la suciedad que había en la sociedad. Recibió un llamado y con profunda convicción se dedicó a comprender lo que el Señor había puesto en su vida, haciéndole preguntas al Señor, profundizando. Pero llegó el momento donde empezaron a llegar las pruebas. Empezaron a sus hijos a recibir amenazas. Empezó su iglesia a recibir Molotov. Le querían quemar la iglesia. Golpeaban y le escupían a sus hijos. En la calle lo golpeaban, le escupían. Pasaba vergüenzas. ¿Qué cree que hizo Martin Luther King? Ese pastor y abogado. Él dijo que se despertó con una profunda convicción de que Dios le estaba llamando. Y para eso iba a tener que comprender el misterio de su llamamiento, iba a tener que profundizar en su comunión con Él, porque si Él dejaba su comunión con Él, no iba a servir de nada. Y su comunión con Él le iba a permitir afrontar los problemas. Y se manda un discurso que hasta el día de hoy sigue dejándonos con la boca abierta. Sigan y sigan. Sigan amedrentando a nuestros hijos en el colegio, sigan procurando y sigan inventando nuevas formas de hacernos sufrir, sigan inventando calumnias, sigan tirándonos cosas en la cara, sigan tirándonos cosas en la iglesia, porque nosotros los llevaremos al extremo. Ustedes van a crear nuevas formas de hacernos sufrir, pero nosotros vamos a crear nuevas formas de amarlos. Sigan haciéndonos, llévennos hasta el extremo del sufrimiento, porque en ese extremo los vamos a amar. Porque la semilla que el Señor puso en nuestras vidas, a esa semilla nosotros queremos darle crecimiento, queremos que crezca en nuestras vidas. Hermanos míos, vamos a orar, mientras nuestros hermanos de la alabanza, vamos a orar porque el Señor quiere una iglesia con coraje, que los problemas de este mundo, que los problemas que ocurren en nuestras casas no nos ahoguen, no nos quiten los nutrientes que el Señor ha dado. Vamos a orar para que la palabra que el Señor ha puesto la recibamos con entendimiento, que dediquemos, nos esforcemos a ella. Y sobre todo, para que nada pueda seducirnos en nuestro seguimiento de Cristo, ni las riquezas, ni cualquier otro afán. Amén. Que el Señor nos dé coraje. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos, vamos a orar, y quiero invitarles que si alguno ha oído estas palabras, las ha oído en su corazón, las ha recibido con alegría, quiero invitarles a quienes van a hacer un compromiso por entender esta palabra, un compromiso por dedicar su vida a la palabra de Dios, un compromiso para dar el fruto que el Señor quiere. Que pueda levantar su mano. Si usted quiere dedicar su vida a la palabra de Dios, levante su mano. Puede que sean pocos, pero el Señor no trabaja con las multitudes. El Señor trabaja con los pocos que están interesados en Él. Levante su mano y pídale al Señor en oración.
que le libre. Oremos, examinemos nuestra vida para que podamos echar afuera todo lo que nos impide dar el fruto que el Señor quiere. Amén. Padre, alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres el que nos revela los grandes misterios. Tú eres el que nos ayuda a comprender la palabra que has plantado. Tú eres el que nos ayuda con gozo a sufrir las pruebas. Tú eres el que nos ayuda para que los momentos difíciles no nos agobien. Padre, tú eres el que cuida la semilla. Tú eres el que le da crecimiento a la semilla. Y tú eres la semilla que ha sido plantada en nosotros. Padre, te quiero pedir por si alguno ha sido robado, por si alguno ha perdido su raíz, por si alguno ha sido engatusado por los afanes de este mundo, las riquezas, por el dinero, que podamos presentarnos delante de ti, Señor. Padre amado, que si alguno no te conoce, pueda saber que tú eres la única semilla que da fruto. Tú eres la única semilla que trae un bienestar a nuestras casas, un bienestar a nuestra familia, al matrimonio. Pero es tu fruto. Y no todos los darán, Señor. Pero nosotros queremos, como decía Felipe, Señor, venimos aquí a adorarte, venimos aquí a que tú nos transformes, venimos aquí porque hay cosas en nuestra vida que no están bien, venimos aquí porque hay cosas en nuestra vida que están desordenadas, pero queremos que tú las ordenes, Señor, que tú ordenes nuestra vida, que tú nos digas qué cosas de nuestra vida estén mal, Señor. Venimos aquí porque los problemas a veces nos agobian, porque no hallamos dónde ir. Pero Señor, te agradezco porque aún así estamos aquí para oír la palabra correcta. Estamos aquí porque sabemos que tú tienes la única palabra y que no hay otro lugar. No hay otro lugar que nos ofrezca lo que tú nos ofreciste, Señor, en esa cruz. Salvación y vida eterna. Padre, te pido por los que han levantado su mano, por los que han hecho un compromiso, para que le libres, Señor, del enemigo que está buscando a quien robar, para que le libres, Señor, de los problemas que le llevan a huir de ti, que puedan entender, Señor, que puedan entender y que podamos, Señor, apreciar, que podamos entender como iglesia que los sufrimientos no están para alejarnos de ti, que los sufrimientos están para acercarnos a ti, Señor. Por tanto, todo lo que vivimos, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún las peores, aún las cosas que no quisiéramos recordar, Señor, tú las has traído para nuestro bien. Padre amado, queremos dar fruto. Quizás demos 30, quizás demos 60 en un tiempo, o quizás podamos dar 100, pero Señor, queremos dar fruto. Queremos que se manifieste tu vida en la nuestra y que aún tu muerte, Señor, dé muerte a las cosas de la carne en nuestra vida. Padre amado, que esto sea lo principal, el dedicarnos a tu palabra. Gracias por mostrarnos este misterio, Señor, que debemos esforzarnos para dar fruto, que tú has puesto la semilla en cada uno de nosotros, pero debemos esforzarnos para dar fruto. Si alguno está desanimado por lo que está viviendo en su familia, si alguno está desanimado porque no encuentra trabajo, si alguno está desanimado por los problemas de salud, si alguno está desanimado, Señor, te pido, Padre amado, que puedas darle la fuerza para que se esfuerce y sea valiente, porque tú le acompañas, Señor. Que tu palabra infunda ánimo, infunda valor, infunda entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Y alguien se la leyó. Y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando